José Rafael Rodríguez, bienvenido a Backstop Podcast, hermano. ¿Cómo estás? Oye, Gonzo, gracias por la invitación. ¿Cómo estoy? Feliz, honrado de compartir contigo en Backstop, en este podcast tan maravilloso. Una iniciativa tuya sin duda brillante, que apoyo de todo corazón, y compartir contigo, Gonzo, vaya, qué recuerdos, ¿no? He tenido el honor de trabajar a tu lado muchísimos años y bueno, ver cuán profesional eres, además de gran ser humano. Gracias por esta invitación. Créeme que me siento honrado de estar acá en Backstop Podcast. No, la idea aquí es Imagino conversar imagino que ese Backstop tiene mucho que ver con lo que fue el nacimiento del Magallanes, ¿no? Bueno, si supieras que no, sabes que a mí en mi carrera con el Magallanes, como productor, me encantaba colocar los nombres de las secciones. De hecho, fue una de las cosas que más realicé. Y yo pensé en Backstop porque tiene que ver con lo que está detrás de la pelota, no solamente con el juego en sí mismo. Y entonces, bueno, el backstop es lo que está detrás del receptor, que todo el mundo lo ve, ya sea de frente o de espalda, pero nadie lo nombra. Entonces, bueno, sí, por eso es cierto. Me incliné por esas cosas. Rafa, yo recuerdo que tú una vez nos contaste en uno de esos viajes que habías comenzado la radio como el muchacho que limpiaba los discos, los organizaba los discos. Para antes que entre en materia, hay que explicarle a los muchachos. Eso te iba a decir. Una cosa redonda, circular. llamado discos de acetato. Oye, Gonzalo, sí. Se colocaba la música antes en la radio. Bueno, no tanto como limpiar los discos, ¿no? Pero sí como operador de radio, en una época en la cual se usaban los discos de vinilo todavía y los cartuchos. Por supuesto, aprendí de grandes profesionales. Tuve el honor, el privilegio de estar en una emisora con profesionales como Wilmer Rafael Hernández, Israel Sotillo, Juan Francisco Champion, gente muy conocida acá en esta región, acá en Valencia, en el estado de Carabobo, y muy grandes profesionales. Yo era casi que el hermanito menor de todos ellos, ¿no? Víctor Cadet, Fabricio, Rodolfo. Y así fue aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a ser operador de radio, a conocer este medio que tanto me enamoró, que tanto me gustó desde muy joven, y pasó un poco aquello que mientras más lo conocía, más me gustaba, más me enamoraba el medio radio. Y en él he crecido, Gonzo, ya, mira, 41 años, ¿no? Yo era un muchacho apenas de 16 años, voy a cumplir 17, cuando ingresé a trabajar en la radio como operador, a aprender primero, como aprendiz primero, luego fui operador. Y sí, eso fue en 1982, octubre de 1982, 41 años atrás. Wow, imagínate cómo la tecnología ha cambiado este medio. Tú sabes que siempre uno tiene el gusto, ¿no?, de conseguirse en el camino gente con esa facultad de ver hacia adelante, de entender un poco los cambios. Yo recuerdo cuando en los años 80 Juan Francisco Champion hablaba de las computadoras llegaron para quedarse, más temprano que tarde, la informática va a dominar los medios. Yo recuerdo que mucha gente, oye, te estoy hablando que Juan decía eso en el año 84, 85. Mucha gente lo veía de arriba abajo como este está loco. Y mira lo que hoy en día son los medios, ¿no? Las computadoras prácticamente manejan gran parte, si no todo el trabajo en sí. Claro, las emisoras, la pauta comercial, todo pasa por la computadora. Bueno, ya todo, las computadoras, todo, la música. Finales de los 90, yo recuerdo que en Radio Latina ya tenían la música y los comerciales pasaban por la computadora. Yo recuerdo en eso. Todo, Gonzo, todo. Por eso cuando tú ya en este momento, año 2023, hablas a los más jóvenes de discos, de acetato, se te quedan viendo con, bueno, ¿qué está hablando este señor, no? Cuando están acostumbrados que era toda la música es digital. Claro, fíjate, Gonzalo, yo creo, disculpa, Gonzo, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que más bien nuestra generación hemos sido hasta afortunados, Gonzo, porque nos tocó no escuchar, no, vivir los cambios, ¿no? Porque, oye, de aquellos discos, de aquellos cartuchos y de aquellos reels inmensos, pasamos primero a aquello que duró muy poco, que se llamaba data, ¿no? Que era el digital audio, no recuerdo la extensión del LAT que significaba. Eran unos como un minidisc. Como unos cassettes exactamente muy pequeños que almacenaban mucha música ya digital.
De ahí saltamos a lo que fue, por supuesto, ya la música digital, los compact discs como tal, y un buen día, muy rápido, bueno, ya las computadoras tenían toda la música grabada, ¿no? Pero, todos esos cambios lo vimos nosotros, fuimos testigos. Sí. Así como nos pasó en nuestra primaria, en nuestro bachillerato, trabajar con máquinas de escribir, y ya en la universidad trabajar con computadoras, con Word y todas esas cosas, y llegó el Windows 93 por allí. O sea, fuimos no solo historia, fuimos testigos de excepción. ¿Tú tuviste alguna vez eso que llamaban la enciclopedia Encarta? Claro, claro que sí, la Encarta. Bueno, no sé si recuerdas aquellos años que estudiamos periodismo juntos, que bueno, cualquier duda que teníamos que no conseguíamos en la biblioteca, inmediatamente íbamos a la Encarta. La enciclopedia Encarta. Ya estamos hablando de qué, años 90, por allí, años 90. Sí, los 90 ya. Rafa, y cuando tú estabas en la radio, ¿te gustaba la radio o fue que te llevaron, te la presentaron? Porque en mi caso, yo siempre quise trabajar en radio. Desde pequeño me fascinaba la radio. Yo la escuchaba y me imaginaba yo trabajando allí. Bueno, me pasó tal cual como a ti. Desde muy pequeño me gustaba el mundo de la radio, me llamaba la atención. Era uno de esos fanáticos inquietos que escuchaba casi que todas las emisoras que había aquí en el estado, que conocía la programación de cada uno de ellos y empezaba a soñar con cosas. Wow, cómo será hacer un programa, leer noticias, hacer deporte. De alguna manera, quienes nos gustan los deportes, bueno, yo no solo escuchaba el circuito del equipo local, el equipo que por supuesto en algún momento uno sentía aquel fanatismo, pues que yo escuchaba todos los circuitos. Me gustaba escuchar el circuito del Caracas y wow, aquellos grandes maestros. Escucharon un Delio Amado León, un Carlos Tobar Bracho, un Museo de la Caballería, por supuesto con Magallanes Felo, Efoción Serrano, por su José Aníbal Manso, bueno, y tanta gente. Me gustaba mucho, Gonzo, todo el medio de la radio, y mientras iba creciendo, ya inclusive adolescente, más me gustaba la radio. Y tuve la suerte de llegar a trabajarla desde muy joven. Pero sí, desde muy pequeño. Yo creo que ese gusanito siempre estuvo allí presente desde muy niño, ese deseo de conocer el medio y concretamente la radio. ¿En qué momento tú das el paso de hacerte locutor? Porque anteriormente, no sé cómo será ahora, pero anteriormente uno tenía que prepararse con el examen del MTC. Y bastante. Eran muchos los invitados, pero pocos los elegidos. Totalmente cierto, Gonzalo. Sí. Estaba yo saliendo del bachillerato, quinto año, y recuerdo escuchando radio la promoción del curso del profesor Wilmer Rafael Hernández. Y yo digo, no, bueno, yo lo voy a pedir como mi regalo de casi de bachiller. Y bueno, me fue mi regalo hacer el curso, mi padre me lo regaló, hice el curso con Wilmer. Yo, como te estaba diciendo, estaba muy joven, 16, 17 años, no me pudieron inscribir en esos primeros exámenes. Yo siempre estuve preparándome, ya yo estaba en la radio en esa etapa de aprendiz, de operador, pero empecé a prepararme, ¿no? Y a escuchar consejos de todo lo que me rodeaba. Por un lado te atemorizaba, ¿no? Aquellos que te decían, van 500, van 600 y salen 50 graduados, aquellos viejos exámenes del MTC, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Bueno, Gonzalo, yo me preparé y me atreví, 18 años recién cumplidos. Wilmer me inscribió en aquel examen en Maracay, un sábado 26 de noviembre del año 83, cumplen ahorita 40 años, y pasamos en esa primera, y es verdad, éramos poco más de 500 y salimos como 60, casi 70 personas graduadas. Fue impresionante porque eran dos exámenes, ¿no? La primera parte era aquel examen escrito, que era duro, que tenía la mitad dedicada a lo que era el tema legal, el tema jurídico en radio y televisión, la otra mitad dedicada al tema de cultura general, y después ibas al examen oral. Los que pasaban ese examen iban después al examen oral. Y era duro, ¿no? Ver como profesionales, gente que se preparaba, muchos se ponían nerviosos, se quedaban, wow, y tú veías aquello y más te intimidaba. Pero bueno, salimos adelante y gracias a Dios, a los 18 años ya yo saqué mi certificado en aquel momento del MTC. Ahora no, como tú bien lo señalas, Gonzo, eso ya cambió. Eso ahora lo manejan a través de las universidades, creo que un poco mejor, más completo, ya es un curso de 3 meses, te exigen ya ser profesional para hacer ese curso y conseguir el título de locutor. Me parece un paso interesante porque aquellos exámenes eran traumáticos, ciertamente, Gonzo. Sí, yo recuerdo que yo tenía 21 años cuando pasé el mío en la ciudad de San Carlos
que por cierto siempre cuento a mis amigos, a los que le echo el cuento, pues ese es el único día que yo he fumado un cigarrillo mientras esperaba el examen práctico de la atención. Andaba con el amigo el Chocolate Molina. Oye, tú presentaste con Jesús. Con Jesús, sí. Bueno, gordo, ese día fue muy cómico porque yo llegué tarde al examen. El examen era en San Carlos. Me avisaron la noche anterior y yo me fui para allá sin inscribirme. Y de paso llegué tarde, llegué a las 9 de la mañana. Y cuando yo llego al sitio, una institución que está entrando a la ciudad de San Carlos, a mano izquierda, no recuerdo su nombre, cuando yo llego, viene bajando un cantante de rock famoso, venezolano, por las escaleras. Y después, detrás de ese cantante, viene Mirta Castillo. Y Mirta me saluda y me dice, oye, estás llegando tarde. Me dice, pero van a hacer un examen para los rezagados. Habían unos rezagados, habíamos como unas 20, 30 personas. Y entonces yo presenté, pagué un arancel allí que había que pagar, ¿cómo se llama? Una estampilla. Estampilla, sí, recuerdo. Y presentamos, no sé, como a las 11 de la mañana, creo yo. Estábamos súper asustados. Pasamos el examen escrito y después fuimos al examen oral, que creo que fue más, yo tenía más expectativa, pero fue un poquito más sencillo porque debo reconocer que el profesor Wilmer Rafael Hernández, una de sus claves decía que había que llevar al jurado al terreno de uno. Y cuando me preguntaron que por qué quería ser locutor, yo dije, bueno, porque quiero ser narrador y comentarista deportivo. Y esa fue mi exposición. Narré un jonrón, un doble play, y una señora me dice, pero en el béisbol hay muchas cuñas. Y entonces me pasó una cuña de Martín Polar, que era la que hacían en la radio, que yo escuchaba en las transmisiones. Hice mi cuña y después leí algo así como un poema. O sea, que te lo ponen a leer como sin acento. Sí. Lo leí y eso fue eso nada más. Y entonces yo me quedo así y yo le digo, ¿eso es todo? Y ella me dice, pero si quieres más, pero está bien, ya pasaste. Y ahí salí corriendo. Bueno, no. Es que fundamentalmente era eso. Yo creo que no, y definitivamente no es por nada. Wilmer te preparaba para enfrentarte a ese examen en su curso y uno iba muy claro, ¿no? Cómo debía manejarse y si tú te concentrabas, no te dejabas manejar por los nervios, terminabas haciendo el trabajo. Y en mi caso sucedió tal cual como a ti. Y yo recuerdo que terminé leyendo un comercial a primera vista, otro comercial ya más modulado, me pusieron a leer unos titulares de la prensa para el periódico y al final terminé lo mismo, igual que tú, narrando una jugada de béisbol y el hombre, bueno, perfecto, chévere, tranquilo, pero nunca, o sea, siempre lo afronté como un reto, más no me dejé llevar por los nervios. Mucha gente se intimida, se queda trancada y es donde vienen las cosas negativas. ¿Sí? La presión del momento, sentirte un examen con un jurado, la presión del momento te terminaba pegando mucho. ¿Tú recuerdas el primer día que anunciaste en la radio, Rafa? La primera guardia. Claro que sí, claro que sí. Un cliente por allá en julio de 1985 compró los resultados del 5 y 6. Por supuesto, los resultados hípicos acá son los domingos de la tarde. Esa guardia era del director de la emisora, el señor Nelson Villalba, que en paz descanse, gran hombre, quien le debo muchísimo, siempre mi eterna gratitud con él. Y él me dice, mira, yo no pienso venir un domingo para acá en la tarde, ya tú estás preparado, así que cuento contigo. Y lo primero que yo dije fue, la primera válida del 5 y 6, acaba de ganar el ejemplar Tiffany, número 5, el número 5, pegó una agencia de carros muy famosa en la ciudad, era el patrocinante, y bueno, te puedes imaginar, eso sí, Gonzalo, cuando esas luces estaban prendidas y el micrófono abierto, bueno, ni te cuento, ¿no? Las piernas me temblaban, todo el nervio de lo que significaba estar allí. Pero curiosamente mi primera experiencia fue esa, dando resultados del 5 y 6. Y después, bueno, sí, comenzamos a hacer trabajo de jockeys y eso, pero mi inicio fue así, un domingo dando resultados del 5 y 6, y ahí me mantuve haciendo eso como antes de ir a hacer de jockey. Mira, yo hice eso casi por un año. Yo recuerdo en una ocasión, yo estaba en la radio, en Radio Latina, en el Don Pelayo F, y tú estabas leyendo noticias. Don Pelayo F. Y tú hiciste el gesto
de que no estábamos gesticulando, pero no salía voz. Y el operador, no recuerdo quién era, pensó que el micrófono estaba apagado y ese hombre comenzó. pero claro, eso fue justo antes de salir al aire. Y ese hombre casi se muere. Sí, sí. Esos son los recuerdo que era Edgar Martínez. Las cosas que uno hace, las travesuras, de Edgar Martínez, Edgar Coromoto Martínez. Yo me bromeaba mucho con él y con Guanipita, les hacía esas cosas y aquellos hombres empezaban a, Dios mío, se dañó la consola, se quemó algo. Y después, bueno, eran travesuras de uno por ponerlos a correr. Es parte de la dinámica de la radio, porque uno también tiene que divertirse en lo que está haciendo, si no la cosa se pone muy aburrido. Mira, Gonzo, yo le doy de verdad gracias a Dios porque en los diferentes trabajos que he podido hacer en radio, en televisión, cuando trabajamos juntos en Magallanes, siempre ha habido equipo y cuando hay equipo las cosas fluyen y uno termina disfrutando. Esto que muchos llaman trabajo pasa a ser parte muy importante de tu vida, porque la disfrutas definitivamente. Rafa, tú también diste curso de locución. Yo recuerdo cuando yo estaba comenzando, tú una vez me invitaste. Yo estaba súper comenzando, estaba, no sé, tenía 3, 4 años en el medio. Tú me invitaste, pero ustedes tienen una súper extraordinaria alumna que es Miriam Bracho. Oye, sí, la mejor de todas y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Una gran profesional, una gran mujer. En el momento que, tú sabes que una de las experiencias más simpáticas que nos ocurrió fue con ella, ¿no? Porque nosotros teníamos un patrocinante en un programa de Grandes Ligas, la Swing Completo, que compartía con Luis Márquez Galindo, con Tony Flores. Vaya que para mí era un gustazo estar al lado de esos dos grandes, esos dos cracks, como dicen los muchachos ahora. Y había un patrocinante que semanalmente rifaba un reloj de marca en aquel momento, ¿no? Hermano, primera semana gana Miriam Bracho. Segunda semana gana Miriam Bracho. Tercera semana empieza Tony Flores a molestarse. Bueno, como esta mujer sabe mi respuesta, vuelve a ganar Miriam Bracho. Cuando gana la cuarta semana, Tony me dice, yo necesito conocerla porque definitivamente o me tiene una copia de mis cuadernos, mis libros, investiga mucho o nos están haciendo trampa, me decía Tony. Tony la conoce primero que nosotros y me dice, no vale, la muchacha es extraordinaria, es estupenda, vamos a tenerla acá con nosotros, vamos a formarla. Aquello fue todo un show con Luis Márquez, ¿no? Por el tema de paradigmas, ¿no? Que una mujer comentando béisbol, convencimos a Luis y bueno, mira después qué gran profesional se convirtió Miriam, porque es una persona seria, dedicada, que le gusta el béisbol, que lo disfruta, pero ella comenzó respondiéndole todas las preguntas a Tony Flores y ganándose todos los relojes como por 5 semanas, una cosa así. No sabía ese cuento que había comenzado ganando concursos en radio. Y bueno, tú que conoces a Tony muy bien, Tony las primeras 2 semanas las preguntas eran, vamos a llamarlas normales, pero ya la tercera empezó a ponerse molesto y ya empezó a profundizar y también ganó Miriam. En la cuarta tiró una concha de mango y también gana Miriam. Y donde me dice, no vale, yo tengo que conocerla, pues no puede ser que todas las semanas no gane la misma persona, ¿vale? Y bueno, la conocimos y después, bueno, vino toda la historia de ella en la radio, después periódico, su carrera y bueno, ha sido una persona, como te dije, además una extraordinaria mujer profesional, una gran amiga y vaya que uno disfruta mucho recordando esas cosas. Sí. ¿Cuántos años duraste en Radio Latina, Rafa, hasta que cerró la radio, no? Sí, hasta que fue vendida en el 2006. No fue cerrada, fue vendida. Sí, fue vendida en el 2006. A ver, yo estuve en una primera etapa 7 años, luego pasé a formar parte de la gente que formó Estereotipo acá en Valencia, pasé a Unión Radio Hits 95 y regresé a Latina 3 años después. O sea, estuve en una primera etapa 7 años y una segunda etapa 14 años. En total, entre las 2 etapas, 21 años estuve yo vinculado a Radio Latina. Yo de niño escuchaba mucho Radio Latina y Radio Satélite. Y Radio Satélite. Que parecían. Y yo decía, claro, me gustaba el deporte. Yo veía poco probable trabajar en esas emisoras porque no calaba en el estilo. Pero el tiempo se encarga de enderezar algunas cosas y yo después, primero en Radio Satélite, hice un programa de deportes. Sí, recuerdo. Sustituyendo a César Arriba. Y después ahí comencé en la televisión regional y después contigo hice
transmisiones de Grandes Ligas, béisbol menor, hicimos muchas cosas. Muchas Entonces, cosas en radio, muchísimas. Trabajé en ambas emisoras, pero con mi estilo, digámoslo así, que era el deporte, el béisbol en este caso. Sí, lo que pasa es que la radio, por supuesto, fue evolucionando y se fue adaptando a aquellos esquemas no tan cerrados, ¿no? Y te acuerdas de aquellos locutores engolados, todo eso, no, fue abriéndose mucho. Y aparte de esa presencia de programas, la producción, la interacción, se hicieron dueños del medio y eso abrió una ventana importantísima y un abanico de opciones muy buena. Y yo recuerdo tu espacio en satélite cuando ingresaste por, bueno, otro hermano de vida, como lo es César Arriba. Y bueno, por supuesto, después cuando llegaste a nosotros en aquellas transmisiones de Grandes Ligas que hacíamos, que llegaste con Jesús Molina. Yo recuerdo, ese fue otro momento divertido, ¿no? Eso fue otro momento divertido porque a Jesús Molina nos lo recomienda alguien, creo que fue Henry Manrique, de los cursos estos de quedaban por allá por Valencia en la Banabén, ¿no? Ajá, y sí. él llega, hace la prueba y quien la hace, imagínate, Faustino Méndez Rondón, gran maestro. Faustino me dice, oye, este no solo que se parece a Leomado, este es el hombre que necesitamos para narrar. Y ahí comenzó aquella historia de Jesús Molina bueno, hemos compartido, wow, casi 30 años, ¿no, Gonzo? Casi desde desde el 96, sí. Sí, 96. 27 años. Transmitimos 27 años. Postemporada de Grandes Ligas y Serie Mundial. Claro. Al lado de Jesús Molina, Chocolate, Nelson Jiménez, por supuesto, que era la figura estelar, sin duda, en el momento de todo ese equipo, el gran maestro y guía de todos nosotros. Pero recuerdo completico, esa prueba de Jesús en aquel momento la recuerdo completico, hecha por Faustino Méndez. Rafa, una vez estábamos hablando en el estadio y tú me dijiste que habías visto toda la temporada del Magallanes en las 7-8, 7-9, cuando fueron campeones y eventualmente campeones del Caribe. Campeones ¿Tú te del Caribe. recuerdas ese equipo? ¿Recuerdas ese equipo completo o no? Claro que sí. Fue uno de los equipos que yo más disfruté, por eso hoy por hoy, fíjate que, a ver, una de las cosas que yo a veces pienso, Gonzo, y te debe pasar a ti muchísimo también, que uno se siente casi que bendecido, porque es así, porque mucha de la gente que yo admiré, he podido llamarlos amigos o hasta compañeros de trabajo, ¿no? El caso de Damaso Blanco, con quien compartí en radio y en televisión, por ejemplo. Y en ese equipo estaba Osvaldo Olivares, quien ahora es gran amigo y comparto muchísimo con él y le echo broma. Y bueno, muchas cosas. Alfredo Torres también, que nos hemos convertido en buenos amigos. Claro, mira, ese equipo tenía en tercera base a Dave Coleman, el campo corto era Alexis Ramírez, el segunda base Rodney Scott, en primera base Mitchell Pate, el receptor era Tim Blackwell, y en los jardines estaba Félix Rodríguez, Jerry White y Osvaldo Olivares, por supuesto, y el cuarto bate y designado, por supuesto, el señor Willie Horton. Todo en historia, ¿no? Porque aquel equipo que comienza bajo la dirección de Cookie Rojas, aquella rebelión que nuestro gran amigo Olivares dice, no fue culpa nuestra, pero bueno, hubo aquella rebelión que salieron de Cookie Rojas y terminó, por supuesto, Willie Horton dirigiendo el equipo, campeones aquí, primero vencieron, recuerdo aquella semifinal ante Cardenales de Lara, y luego la final en 5 juegos ante las Águilas del Zulia y la Serie del Caribe, donde solo perdieron el primer juego, un juego donde perdieron 1-0, si mal no recuerdo, fue un juegazo, y el resto de los 5 juegos los ganaron con aquel cierre magistral del jonrón de Mitchell Page, el famoso jonrón de 3 carreras. Yo recuerdo que el primer juego lo lanzó Alan Wilkes, recuerdo, y Wilkes se lanzó muy bien, pero perdieron 1-0. Pero después, bueno, vinieron aquellas 5 victorias en Puerto Rico para titularse campeón del último campeonato conseguido por Magallanes en la Serie del Caribe. Y lo disfruté muchísimo de ese equipo. Era un muchacho yo de 12, 13 años y por supuesto, ver ganar a tu equipo y aquel equipo puntero y aquellas victorias dramáticas, porque ese equipo, ciertamente, como mucha gente lo recuerda, las decisiones de Horton eran las más divertidas, atrevidas, dramáticas, pero daban resultados. Sí, exacto. Sí. Yo, en el episodio con Giner, yo le conté eso que yo conocí en un viaje de Spring, que tú no estabas con nosotros, eso fue en el 2005. Estaba, por cierto, Félix Sandoval, que para descanse. Para descanse, Félix, gran amigo.
Y estamos allí hablando con un señor que se me acerca, me ve la cosa del Magallanes, empezamos a hablar del logo. Y él me preguntó que si era verdad que Willie Horton en Venezuela se sacaba él por un bateador emergente. Y yo le dije sí, por eso le decían el brujo, porque el bateador generalmente hacía el trabajo. Porque él trabajaba con Detroit, no era pelotero, no sé qué era de Detroit. Y Willie Horton está aún todavía con Detroit, creo, no sé. Creo que sí. Bueno, tú te recuerdas que 2 años después, ya estando en la jefatura de prensa del equipo y compartiendo contigo en la productora de televisión del Magallanes, Horton vino a Venezuela, cumpliendo los 90 años del Magallanes. Claro. Y nos regaló aquel libro y a muchos les parecía increíble que Horton en algún momento de su vida había dejado de ser pelotero para ser como que era sheriff, ¿no? En una zona allá. Y aquel recuerdo y aquellas cosas tan bonitas que él decía, es que yo recuerdo, Gonzo, en la final contra la final contra el Zulia, hubo un partido donde una jugada clave fue un doble robo, pero un doble robo que no lo hicieron Osvaldo Olivares ni Ronnie Scott, que eran los que corrían, no, lo hicieron Mitchell Page y Willie Horton. Por supuesto, no lo esperaba nadie, y yo recuerdo que el catcher del Zulia se quedó con la pelota así como, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, nadie esperaba ese robo. Pero esas eran las decisiones de Horton, una cosa traída por los cabellos y así, bueno, tantas historias. Y qué bueno que la vida nos dio la oportunidad de conocerlo y de compartir con él y de compartir con Mitchell Page. ¿Te acuerdas que vino con Mitchell Page? Y hablar con ellos. Y en nuestro primer sprint training, yo entrevisté a Mitchell Page y a Willie Horton. Ahí en la casa de los Lakeland, la casa de los Tigres. De los Tigres de Detroit, sí, claro. Yo recuerdo que nosotros, yo no lo reconocí, tú lo reconociste, y nos acercamos y nos atendieron muy bien, tanto Page como Willie Horton, que eran, ese año, ese es mi primer recuerdo del béisbol en Venezuela. Escuchar al Magallanes, la algarabía de la gente, la bulla en el barrio. No, yo un poquitico más, yo un poquitico más atrás, Gonzo, porque yo recuerdo aquella serie maravillosa que se perdió con los Tigres de Aragua en el 75. Magallanes tiene un equipazo también y se perdió con unos Tigres fenomenales que fueron campeones en el 75 y en el 76 después contra Cardenales. Ese sí ya es más mi primer recuerdo, ese del 75. Bueno, imagínate, yo estaba un poquito más chamo, no tenía una noción de la pelota, pero el 79 sí, porque recuerdo a mi papá con un amigo que lo fue a buscar y lo llamó para salir a hacer caravana. Y yo me monté en el jeep con mi papá y bueno, fuimos a hacer caravana porque el Magallanes había ganado la Serie del Caribe. Ese era ese es mi primer recuerdo así de algo que tuviera que ver con la pelota. ¿Qué significó para ti trabajar con el Magallanes entonces, tomando en cuenta todo esto que me has contado, que de chiquito, de niño, pues ibas al estadio fanático del Magallanes, escuchabas a todas esas personas, los conociste después en radio, pero ¿qué significó para ti ese paso por el Magallanes? ¿Cuántos años duraste? ¿Como 10 años o 12, algo así? Wow, sí, en la jefatura de prensa exactamente 10 años. Bueno, contigo compartí unas cuantas veces antes de esos 10 años allí en la productora, en la televisión regional, muchos trabajos también vinculados al Magallanes. Y bueno, desde exactamente hace 30 años que comenzamos con Nelson Jiménez en Esperando el Béisbol, en aquella temporada histórica también, la 93-94. Mira, Magallanes significó una emoción muy, muy importante en mi vida. Una emoción primero porque imagínate, el equipo de tu infancia, estar adentro, ser parte de la organización, poder conocer a tanta gente que tú admiraste. Por ejemplo, en ese año, los 90 años, bueno, conocí figuras como Félix Rodríguez, en fin, tanta gente que tú admiraste. Tuve la suerte, aquellos homenajes que se le hicieron a un hombre como Camaleón García. Y en fin, así muchísima gente, compartir con gente extraordinaria como directivos, como el caso de Sean Romer, que en paz descanse, Juan José Ávila, el doctor Jorge Natuche, con todos ellos, ¿no? Con quienes aprendí bastante y compartí muchísimo, y tener el honor de estar al lado tuyo de todo el equipo que tenía Magallanes en ese instante en la parte de producción de televisión, con un show de Magallanes y un Magallanes en el Luis Show que vaya, que todo el mundo lo disfrutaba y que marcaron un momento por su buena calidad. Entonces, toda esa experiencia vinculada a lo que era estar internamente en la parte de prensa, en la parte de televisión apoyándolos ustedes como parte de prensa, en el circuito, lógicamente, al lado de gente como Carlos Villiner, gente que hoy por hoy me honro en llamarles amigos, pero son unos maestros, son unos duros, gente que admiro muchísimo, que cada día aprendo y aprendo más de ellos y siento que hay mucho que aprender de ellos.
vaya que te alegra. Cuando conocimos juntos a Felo Ramírez, Alfonso, ¿te acuerdas? Claro. Es más, a tu lado nos mandaron aquella misión de conseguir a quien ya no está en este plano, a Patato Pascual, ¿te acuerdas? Que nos confundimos, no conseguíamos la calle allá en Miami, pero llegamos a la casa de Patato Pascual. Sin GPS, recuerdo que en la autopista tú me dijiste, voy a lanzarme por esta salida a ver si la pegamos. Y la pegamos. Sí, la pegamos, pero oye, la pegamos, pero después más de una hora perdido, ¿no? Y bueno, conocer a aquel hombre que fue el campeón de la Serie del Caribe del 70, vaya, o sea, esas cosas, tú a veces te dices, wow, Dios, verdad que qué bendición, me siento alguien sumamente especial poder hacer esto que te guste con gente que has admirado tanto. Creo que fueron cosas que marcaron mucho. Sí. Tú sabes que hubo un momento también en mi vida cuando hacíamos televisión regional, donde también compartimos mucho, Gonzo, aquella antesala magallanera. Hubo un momento, sí. tú lo debes recordar muchísimo. Se me acerca Alejandro Moreno y Nico Sequera y me dicen, mira, yo creo que fue John Carrillo que no pudo venir y hace falta alguien que acompañe a don Carlos. Te nombramos a ti, te van a venir a buscar. Yo decía, bueno, pero, me acuerdo porque a mí, cuando me dicen, no, si vas a trabajar con don Carlos, wow, o sea, eso fue otro momento que, Dios mío, yo lo único que hice fue rezar 5 Padres Nuestros, pedirle a Dios que me ayudara a salir adelante, porque mira qué emoción estar al lado de alguien que tú admiras tanto, ¿no? Que has admirado tanto desde tu niñez y que consideras uno de los mejores del planeta y tenerlo en algún momento a tu lado, sentado, trabajando con él, tú decías, Dios mío, no me lo puedo creer. Y fue una experiencia única ese día y le agradecí toda la vida sus comentarios, su aprendizaje, sus consejos. Vaya que fue un privilegio ese día para mí. Ese fue el primer espacio que yo le coloqué un nombre como productor, Antesala Magallanera. Antesala Magallanera. Tú sabes que yo siempre se lo dije a nuestro gran amigo y hermano Inagas, que es otro que para mí, más que compañero, al igual que tú, eran hermanos. Yo desde Inagas admiro la capacidad creativa que tiene Gonzo para los nombres, porque le vienen en segundos, ¿no? Lo que hay, ¿cómo llamamos esto? ¿Qué hacemos con esto? Y llegaba Gonzalo en 20 segundos, vamos a ponerlo así, wow, y la cosa calaba, la cosa gustaba. Y así se fueron quedando secciones y secciones y secciones que, bueno, que gracias a ti tuvieron nombre. Que vaya qué capacidad creativa, digna de admiración, Gonzalo. A mí yo hice el show del Magallanes, que era un espacio que ya estaba creado cuando yo llegué, pero Magallanes en el Big Show era más, para mí era un poquito de mayor satisfacción porque era más béisbol y era un poquito difícil de producir porque no pasábamos los 3 meses en la liga, solamente íbamos por 15 días. Y era un reto traer la mayor cantidad de entrevistas posible para la que deseamos en marzo, usarla en septiembre. Y no solamente eso, Gonzo, lo que tú acabas de enseñar, que eso era algo que yo decía, wow, qué capacidad, qué inteligencia, que esas entrevistas no perdían vigencia, la manera como tú la lograbas manejar, y que no perdían vigencia. Ese era el reto, mantener vigente una entrevista hecha en marzo para que pudiera salir en septiembre. En agosto, y bueno, gracias también a Tony Flores, que me ayudó mucho, que por cierto está trabajando conmigo en otro espacio en vivo, porque Tony tiene mucha información de la pelota que yo siento que se pierde. De los más grandes, de los más. Yo creo que aquí nosotros tenemos 3 investigadores que son un lujo. El caso de Tony, el caso de Giner, por supuesto, y por supuesto Javier González. Es un lujo lo que tenemos como investigadores de béisbol. Estos 3 señores, y conocerlos a los 3. Tony es mi hermano, como tú lo sabes. Con él comencé aquel primer programa cuando comenzamos a su incompleto como compañeros, y yo sencillamente decía, wow. Después hacíamos uno de deportes en general. Recuerdo que vinieron primero fue el Mundial de Fútbol de Estados Unidos. Yo decía, Tony, ¿dónde sacas tú tanta información? Era impresionante cualquier cantidad de tips, curiosidades, investigadas por Tony cuando no existía la facilidad de que te metes en Google y buscas, ¿no? Eso es a punta de su propia hemeroteca. Luego los Juegos Olímpicos de Atlanta, que los cubrimos también, Atlanta 96, la cantidad de cosas efemérides que sacó Tony, tú decías, Dios mío, ¿dónde está tanta información? Era Tony con sus investigaciones. Admirable. Rafa, pero tú después de estar en Prensa Magallanes también estuviste narrando mucho tiempo con el equipo. No sé si este año estás en el equipo.
Sí, sí, claro, acompañando a Carlos. Carlos, bueno, por supuesto, la figura estelar del circuito, gran amigo, hermano, gran profesional, que nunca terminas de aprender de él y un hombre sencillamente extraordinario. Varios juegos que él va a hacer televisión. Bueno, tengo el honor, para mí el gusto y la responsabilidad de acompañarlo en esos 6, 8 juegos, que más o menos lo que se hace por año apoyándolo allí. Oh, qué bueno. Compartir con esa gente es excelente porque son Giner y Una Carlos. Yo creo familia, que ¿sabes? tú le decías, como tú lo comparabas con un dúo de cantantes, porque Bueno, andaban para arriba y para abajo que, juntos. que no les he dicho yo. Yo les he dicho desde el padre Antonio, el monaguillo Andrés, Pablo Picapiedra Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. O sea, ¿verdad que no les he dicho yo? Pero sí, pero cuando trabajas con ese dúo, primero lo bien que es trabajar con ellos porque te hacen sentir familia, te hacen sentir equipo, son tus Sí, señor. amigos, se aprende con ellos, se disfruta con ellos, te acompañan y de verdad que siento que es un privilegio, es un gustazo estar allí. Y bueno, ahora en su momento nada más y nada menos que Damaso Blanco, compartimos radio y luego televisión también. Ahora Tony Cruz, Roger Rojas. Roger es un joven talento con mucha capacidad de esos periodistas en las nuevas generaciones muy, muy brillantes. Hay un circuito extraordinario. Por supuesto, nuestro hermano de toda la vida, el Chocolate Molina, allí acompañándolos. El año pasado, siempre todos los diciembres tenemos nuestra reunión anual de diciembre del circuito. Ajá. La hemos hecho en casa de un gran amigo, Eudo, aquí en el San Diego, familia de Roger. Y vaya, ese día llegó una enamorada del Chocolate Molina y eso nos hizo reír porque ella le decía, es que yo lo escucho a ustedes desde que yo era una niña, ¿te puedes imaginar? Chocolate, señor, porque yo no soy tan viejo, ¿qué es eso? Pero es que tengo muchos años escuchándolo a usted, imagínese. Gozamos un Imagínate, puñero ese día, no mucho. yo trabajé con Molina, comenzamos, bueno, somos amigos de antes de graduarnos de locutor, como locutores, y transmitimos mucho béisbol menor en Valencia, en las afueras de Valencia, en Huigo, en Bejuma, Montalbán, con Pancholón. Esa fue nuestra escuela. Una cosa loca, porque uno quería aprender y entonces nos metimos a empresarios, a vender anunciantes, pero no fue bien, no nos fue mal, no fue bien porque aprendimos o sea, no es que nos hicimos millonarios, pero justificamos pues Es la, que hay algo la cosa. importante, Gonzalo, y tú lo viviste, tuve el honor de compartirlo contigo. Era el deseo, el estímulo, el hambre de aprender, de saber que se podían hacer las cosas. Yo recuerdo aquel año de pasantía que estuve con el circuito de Pastora, que después de una clase de Barquisimeto tú me acompañaste y tu ganas era de estar allí, de Oye, aprender, sí, de ver. ¿Te acuerdas? Estuviste conmigo nos allí. fuimos a Barquisimeto a Carigua, ¿verdad que sí? Barquisimeto a Carigua, después al día siguiente el equipo jugaba en Maracay, viniendo de Carigua, pues te quedaste en Valencia, recuerdo completo. Ya, Pero era sí, eso, y yo siempre le digo a los muchachos ahora, mira, no se puede perder eso, ese ánimo, ese amor, ese ganas de crecer. Cuando eso está presente, vaya, las cosas se te van a dar. Y tú eres un ejemplo de eso, Gonzalo. Recuerdo mira, también cuando tú estuviste con los Tigres de anunciador interno. ¿Okay? Hace claro, unas cuantas décadas atrás también. 9394, imagínate, entonces fue mi debut en la pelota. O sea, en la pelota ya adentro, porque ya yo estaba haciendo radio y hacía mi programa de deporte. Pero sabes, Rafa, que eso que tú dices del ímpetu, eso está en ti. Hoy día es mucho más sencillo una persona que tenga las ganas, que quiera ser comentarista, narrador o lo que sea en los medios, pues con un teléfono y puede hacer todas esas cosas. Puede hacer tu Es programa de verdad, es radio. verdad, es verdad. Antes era un poco difícil porque era más cerrado y además que era cerrado, pues tú no entrabas a una radio sin ¿cómo se llama? Una prueba, un casting que llaman ahora. Claro, claro que sí. Yo fui a Radio Latina con, con Villalba, yo empezando, y Villalba me dijo, me mandó vete a otra emisora por ahí y después vuelve porque te falta. Me acuerdo clarito. Es que yo, una de las cosas que yo le digo, mira, Gonzalo, una cosa que yo le digo a los muchachos ahora, quieran o no quieran, ellos lo tienen más fácil y tienen más posibilidades. Y por eso les digo, no las desperdicien, aprovechen las oportunidades que tienen, que les ha dado la tecnología, los cambios del planeta, todo esto, porque a nosotros nos tocó una época, oye,
Cualquier emisora que tú me nombraras en aquella década de los 80, los 90, por acá por Valencia, tenía grandes locutores. Si eran las emisoras populares, vaya, qué voces tan campanas, ¿no? Un Joaquín Jiménez González, don Elías Corihuela, que en paz descansen ambos, ¿no? Pero vaya, ganas los voces comerciales. Si te ibas más allá, te conseguías un Leo Nazar en La Voz de Carabobo. Y si te ibas al caso de Latina y Satélite, nosotros que éramos chamos en aquel momento, vaya, ¿qué staff tenía Samuel en Satélite? Un staff realmente de muchos quilates, como Nelson también lo tenía en Latina. Entonces, ingresar a esas emisoras llevaba tiempo, trabajo, había que formarse, no era fácil, las posibilidades no eran tan altas. Ahora tienes muchos recursos, ahora, para empezar, que hay muchos más medios, Gonzo, muchísimo más medios. Y para terminar, que todos estos dispositivos te permiten ahora, bueno, podcast, tener tu oportunidad de hacer tu trabajo. Y eso es algo que se debe aprovechar sin perder el deseo, las ganas de investigar, las ganas de hacerlo bien. Al final yo creo que Oslar Pietri nos enseñó algo muy bonito, ¿no? Si tú vas a hacer algo, hazlo bien, porque si no, no vale la pena que lo hagas. Y eso es algo que los muchachos deben aprender. Hay que hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien, buscando usar el mejor, porque lo puedes, porque ahora tienes más recursos. Lo que estamos hablando de Tony hace minutos. Tony, para hacer aquellas investigaciones, tenía que meterse en una hemeroteca él. Ahora tú abres el Google, tienes cualquier cantidad de información. Te vas a Estados Unidos, una buena biblioteca, y consigues cualquier cantidad de videos de la historia de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Antes no era así. Sí, antes era esa cosa complicada, pero hoy día, pues si tú incluso, que hay una cosa que a mí no voy a decir que me preocupa, porque bueno, tú no estás en capacidad de resolver las cosas de los demás, pero hay una cosa que me llama la atención hoy día con los comunicadores, es la escasa, corta capacidad para resumir y para expresarse. O sea, tienen no sé, como hay una escasez de adjetivos y de verbos. Es como un léxico muy corto. Muy y eso me llama la sí. atención, porque eso no tiene Hay que ver gente con los muy medios. brillante. Mira, hay gente muy brillante. No, eso es tu preparación, no tiene nada que ver los medios. Hay gente muy brillante. He tenido la suerte de conocer a muchos muchachos brillantes, muy buenos, pero lógico, hay que trabajar esos aspectos. Y eso viene, Gonzalo, por leer, la lectura. Importante que la capacidad que te da la lectura de manejar un léxico mayor y poder hacer ese tipo de cosas. Eso es importantísimo. Y comparto contigo 1000%. El talento está allí porque lo tienen, claro que sí, son muy buenos. Sencillamente hay que pulirlo. Es como el diamante, ¿no? Hay que darle forma a ese talento. Así es. ¿Tu hijo se va a dedicar o está enfocado en esta materia, Rafa, o de momento Bueno, no? ¿qué te puedo decir? Tantos años, y ahí culpable eres tú también. Tantos años haciendo estas cosas que, bueno, que le gusta, le encanta. Tuvo su primer trabajo ya, su primera pasantía con el equipo de la Liga Mayor Marineros de Carabobo, apoyando ya el departamento de prensa. Este año va a apoyar el departamento de prensa Magallanes, a Ángel Conde. De verdad que, bueno, le gusta esto, ya está en comunicación social, le gustan estas cosas. Él, si se quiere, es un poco más de los que ha vivido esta nueva generación de tener televisión en tu casa vía satélite y ver los juegos de todos lados. Hace rato estaba viendo el juego de Atlanta que perdió. Si no anda viendo el fútbol, si no en la NBA Stephen Curry. O sea, es lo que te digo, cosas que tú y yo no podíamos, Gonzalo. Claro, que nosotros esperábamos el juego, esperamos el jueguito de la semana en Venevisión o en BTV los sábados en la tarde, que eran buenos momentos estelares de la vida que nosotros teníamos para poder ver deporte. Wow, bueno, eso gigante. Sí. Para ver el domingo en la mañana Deportivas, Venevisión. Deportivas Venevisión con aquellos grandes maestros que tú decías, wow, no te cansabas de aprender de ellos. Pero eran pocos espacios, ahora tienes cualquier cantidad de canales deportivos, ¿no? Muchísimos canales deportivos con trabajos muy buenos. Y bueno, en esa onda anda Juan Pablo ya en este momento, gracias a Dios. Y bueno, dedicado ya a eso. Le gusta, disfruta mucho esto, lo ha combinado con sus modelos de Naciones Unidas y ahí va, disfrutando toda esa parte de formación. Lo que sí le digo es eso, que no pierda nunca de vista el que las cosas hay que hacerlas bien y hay que aprender cada día, tener la humildad de aprender de quienes te rodean, porque hay mucha gente de la cual se puede aprender, y más en este medio, como tú bien lo sabes. Claro, una de las cosas que a mí en lo particular me encanta es aprender y preguntar. Yo siempre estoy tratando de estar al día, uno como comunicador con la tecnología, con todo esto que se va moviendo, porque
eso es parte del día a día. Es así, es así. Y fíjate, por lo menos nosotros tenemos a alguien muy cercano, Jenner García. Jenner es un profesional admirable. Su manejo del castellano, el manejo de lo que es la terminología. Bueno, Jenner por cuántos años no fue el hombre que hizo la guía de medios del Magallanes. Es un hombre un periodista con capacidad de investigar, con un léxico increíble y un respeto por el idioma maravilloso, que tú le haces una pregunta, Jenner, y esto está bien dicho, y te dice, sí, por esto, por lo otro. Bueno, eso es extraordinario poder compartir con alguien así, tú terminas aprendiendo. Yo admiro mucho eso de Jenner, mucho. Profesionalmente es una de las personas más brillantes que he conocido. Rafa, gracias por esta excelente charla. Hemos hablado de radio, de béisbol, de la vida. De televisión, de todo, y de la vida, ¿no? De la vida que nos ha permitido compartir unos cuantos años. Nosotros hicimos algunos viajes acá a Estados Unidos en Spring Training, Juego de Estrellas y temporada regular. Pero tuvimos aquel famoso Juego de Estrellas del 2008, el último del viejo Yankee Stadium, ¿te acuerdas? Fuimos al Yankee Stadium y ese es uno de los viajes más, digamos, con mayor anécdota, que viajamos desde Miami. Y a pesar de que de Miami a Nueva York en carro, y una vez hicimos Miami y Trenton en carro, ¿te acuerdas? Que cerca de Nueva York también. Ya, sí. Como una hora y a pesar de que yo te juraba que ese señor no era Sandy Koufax, conocimos y vimos a Sandy Koufax. Bueno, y bueno, que cuántas cosas nos pasaron, cuántas cosas, bueno, y yo le digo ahora, inclusive eso es otro detalle, yo le digo ahora a los muchachos, ahora tienen ustedes una cosa que se llama GPS, nosotros no tenemos GPS, tenemos que a punta de mapa recorrer esos pueblos y pasar por, bueno, ¿cuántos campos de ligas menores nos fuimos nosotros, Gonzalo? Yo recuerdo uno en particular, tengo dos cuentos. El primero, que en el primer sprint que fuimos, la guía de medio decía que el estadio quedaba en tal sitio, de Filadelfia. Y Filadelfia tenemos la guía de medio del año anterior, y Filadelfia había estrenado un nuevo estadio. Había estrenado un estadio y nosotros llegamos sumamente tarde. Nos costó un mundo entrar. Creo que fue también en Dunedin que nos perdimos también buscando el estadio. Llegamos a la casa de cualquiera menos al estadio, una cosa así. Exactamente. Y ya con GPS, recuerdo años después, con GPS pusimos el estadio de los Cincinnati Reds en Sarasota y íbamos al estadio. Yo no lo conocía, creo que no sé, tú tampoco creo. Yo no lo conocía. No. El GPS nos llevó a un cementerio. Sí. Eso fue no. Bueno, el primer año que fuimos a Phoenix también tuvo sus cuantas aventuras divertidas. En esa oportunidad estábamos Inagas, tú y yo nada más, recuerdo, en ese viaje. Siempre que digo que hablé contigo me dice, pregúntale por el hindú. Ese es otro de los cuentos. En aire acondicionado dañado, entenderte con el mal inglés de uno y una persona recién llegada ya que tampoco dominaba el inglés, pero bueno, el hombre entendió que el aire estaba dañado, mi querido Gonzalo. Se cumplió el cometido. Quiero que usted explicara que estaba dañado el aire. Buenos tiempos. ¿Qué recuerdo? Yo siempre le digo a las personas que ahora mismo que estoy trabajando en un área que no es la mía o que no es la que desarrollé por más de 20 años, yo trato de divertirme, porque si no te aburres, aunque te guste lo que estás haciendo, si no te diviertes, si no le buscas la vuelta, terminas aburrido y eso es peor. Entonces yo siempre trato de disfrutar. Y por supuesto el béisbol, que es mi pasión, lo disfruté al máximo, mejor dicho, lo sigo disfrutando. Ahora mismo lo estoy disfrutando mucho. Rafa, yo te quiero agradecer por tu tiempo, por tu cuento, por tu historia. Un abrazo a tu familia, al Juanpi. Y bueno, gracias de nuevo. No, gracias a ti, Gonzo. Gracias a ti por esta invitación. De verdad que la he disfrutado mucho. Es encontrarte con amigos que más que amigos son familia, que es tu caso, tantos años compartiendo, aprendiendo, creciendo juntos en el medio. Y uno se siente honrado, feliz de verte en lo que te gusta, en lo que te hemos visto crecer, que es hacer estas cosas, deseándote lo mejor a ti, a toda tu familia, la cual sentimos que es parte de nuestra familia también. Son muchas las cosas que aprendimos, que vivimos acá juntos, creciendo como profesionales,
Y de verdad que hay cosas que te marcan. Yo le agradezco mucho a Dios, lo agradezco por poder hacer, y hasta el momento, bueno, de mi trabajo lo que más me gusta, la pasión de estar en los medios, en el béisbol, en el deporte, en el baloncesto, y rodearme de grandes profesionales como tú. De verdad que gracias, Gonzo, por esta invitación. Un gran abrazo a la distancia a ti, la bendición, por supuesto, para toda tu familia. Honrado, y sé que esto va a ser un punto de encuentro, no solamente conmigo, de grandes amigos con los cuales hemos compartido, y cada programa será mejor que el anterior. Así va a ser. Gracias, Rafa, por tus palabras. Amigos, la próxima semana volveremos con otro episodio de Backstop Podcast. Hasta entonces.